Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Otra vez, con todos vosotros. Aquí estamos. Muchos de vosotros me habéis pedido que hable sobre lo que está ocurriendo en el norte de África. Cosas muy extrañas están ocurriendo. Parece una especie de reacción en cadena y que muchos de nosotros podríamos pensar que es casual, que esto se llevaba fraguando desde hace mucho tiempo y al final ha tenido que suceder y ha sucedido a la vez. Pero hagamos un análisis exhaustivo de qué es lo que realmente puede estar ocurriendo allí. La verdad, y esto nos afecta directamente, es que la brutal subida de los combustibles en los países europeos, especialmente en España, es un claro síntoma de esa crisis que se está sucediendo a nivel mundial. No es que el coste por producir ese barril de petróleo se dispare, en realidad esos costes valen lo mismo ayer que hoy. Sencillamente es que los que marcan los precios, concretamente la OPEP, que son ni más ni menos una panda de mafiosos bien organizados y perfectamente legalizados bajo los auspicios de la ONU, pues han decidido aprovechar cualquier situación para aumentar esos precios. Se dice en ciertos foros económicos que el precio del crudo podría alcanzar los $220 por barril. Eso si Libia y Argelia decidiesen cortar el grifo. Supone un alza en los precios de la gasolina aproximadamente en España hasta el 1,70 en la gasolina de 95 octanos y unos 1,60 en el gasoil. Vean estas cifras como una especie de idea de lo que nos puede llegar a suceder si este tipo de cuestiones se descontrolan a ciertos niveles. ¿Y quién puede haber detrás de ese descontrol? Y es curioso, hablando de esto, y es una cosa que me parece todavía más siniestra, una especie de reacción en cadena, como que alguien supiese que todo esto iba a suceder. Nos encontramos con una serie de, vamos a decir, como pruebas circunstanciales que nos dan indicios a pensar que todo esto viene de alguna parte. Vamos a ver. Recientemente ha salido el dato del IPC interanual. Este se ha situado en el 3,6 con respecto al mes anterior, con respecto al año anterior. Semanas antes vino la canciller alemana Angela Merkel a España, quien quiso convencer a la oligarquía española y también quiere convencer a la oligarquía europea de que las subidas salariales deben desvincularse del IPC justo cuando este dato se está disparando y bueno, pues quieren vincular esas subidas salariales a los rendimientos económicos con respecto a las empresas para las que trabajen aquellos trabajadores que en realidad formamos la sociedad. Este argumento que trae Angela Merkel viene avalado por una idea. Dice que es un dato trasnochado. Fíjense, como ya he dicho, qué argumentos tan poderosos manejan. Es un argumento trasnochado, como que se hubiera caducado, como que usted compra algo en el supermercado, no lo ha consumido a su debido tiempo y ha caducado, se ha trasnochado. Bueno, pues ese poderoso argumento que utilizan y con el cual nos quieren convencer en los medios de comunicación, que están en manos de esa gran banca que controla buena parte de la industria europea y que desde luego quiere que nuestro poder adquisitivo vaya fijado con los beneficios económicos que marquen las empresas a las que pertenecemos, ahora que hay crisis y los beneficios son bajos o en algunas ocasiones negativos, quieren que nuestras subidas salariales vengan fijadas por los beneficios económicos. Pero lo curioso es que el dato de los beneficios económicos que marcan las empresas pueden ser falsificados en medida para producir una baja en cuanto a ese porcentaje de beneficios que podrían tener los trabajadores con respecto a ese dato. De alguna manera quiero decir que la empresa puede tener un beneficio del 20% y enmascararlo o encubrirlo con un beneficio del 5, del 3, del 1 o sencillamente sin beneficio. Con lo cual el poder adquisitivo de los trabajadores se mantiene mientras el IPC se dispara, que es el valor que utilizamos nosotros a diario
para comprar todas nuestras cosas. Como ya he dicho en muchas ocasiones, nuestra libertad va ligada a la economía y a la cantidad de dinero que manejamos. Cuanto más dinero nos puedan robar o menos dinero nos den, de alguna manera es lo mismo, nuestras libertades en Occidente serán mucho mayores. Bien, pero ¿quién apoya esta tesis con más fuerza? Pues ha sido Felipe González. ¿Se acuerdan de Felipe González? Sí. Aquellos que viven en España sabrán muy bien quién es Felipe González. Los que viven en Sudamérica o en otros países del mundo, les digo que Felipe González fue un antiguo presidente correspondiente al PSOE, al Partido Socialista Obrero Español, que no hace gala a ninguna de sus siglas. Este expresidente, quien ha dejado el mundo de la política, después de demostrar con sus mandatos las numerosas crisis económicas a las que nos incoó a todos los ciudadanos del Estado español, a las altas tasas de paro, a las múltiples huelgas generales, a la presunta corrupción en su gobierno, como fue el caso del GAL, la Expo, el AVE, Filesa, Malesa, Screen Sport, el caso Flick, la sospechosa venta de la cadena de galerías, la sospechosa venta de Pegaso a manos de un poderoso grupo italiano, etcétera, etcétera, etcétera. Un hombre que se ha cubierto de gloria y ha demostrado ser muy competente para él mismo. Bien, quien ahora es consejero independiente de Gas Natural, una empresa privada, una importante empresa privada, nos quiere convencer de eso, de que nuestras subidas salariales tienen que estar ligadas a los beneficios económicos que generen nuestras empresas, siendo estos, evidentemente, y como he dicho antes, manipulables. Y desvinculándolo del IPC, que es un dato que se está disparando. Hay un dato más sobre el señor González. En sus 2 primeras semanas como consejero en la empresa privada Gas Natural, 2 semanas, 14 días, ha ganado 11.500 euros. Vamos. ¿Qué podemos esperar de alguien que tiene esos intereses económicos cuando hace declaraciones de esta naturaleza? Bien, no quiero irme por las ramas. Es algo que me ocurre muy a menudo. Vamos a ir al centro de la cuestión y vamos a hablar de esos países islámicos. Solo puedo aportar en este caso ideas muy especulativas, ya que hay ciertas cuestiones que se llevan de manera muy sucinta. De todos modos, especular es gratis. Y vamos a especular qué es lo que está ocurriendo en el norte de África y en todos los países vinculados a la Liga Árabe. El alzamiento de los países islámicos, todos evidentemente ricos en minerales y petróleo, es muy sospechoso. La reacción en cadena parece ser dirigida por una mano que quiere occidentalizar esos países. Y digo, parece ser. Esto puede estar bien si tenemos en cuenta que muchos de ellos, esos ciudadanos, viven en la más absoluta pobreza, indigencia y represión policial o militar. Es como si una mano poderosa, tal vez el imperio, y cuando hablo del imperio que muchos sepan de qué estoy hablando, quisiera controlar a esos países con una especie de democracias vigiladas, como ya ha hecho en el antiguo, como ha hecho en Irak, perdón. Bien, esos países que están en la actualidad controlados en no pocas ocasiones por reyezuelos, por líderes militares golpistas, por falsas democracias, por todo este tipo de cuestiones que, como ya sabéis, en nada tiene que ver a la democracia de los pueblos y, desde luego, como ya he dicho en otros audioprogramas y videoprogramas, ya sabéis lo que opino de esa democracia y qué tendencia tiene en todos los países de Occidente. Por especular, especulo y pienso, siendo todo esto una opinión, que la CIA y ciertas facciones vinculadas a los intereses sionistas israelíes están por dinamitar el actual mundo árabe para avanzar más en una agenda del nuevo orden mundial, para una consecución, unos protocolos que se están siguiendo al milímetro. Por ejemplo, el 95% de la población egipcia sigue viendo a Israel como un enemigo. ¿Ustedes creen que después de las revueltas dejarán que exista elecciones democráticas? ¿Saben lo que significa eso?
¿Creen que el partido islamista accederá al poder, siendo este el más aclamado por el pueblo egipcio? ¿Creen que accederá al poder? ¿Por qué se hace con el poder Suleimán? Suleimán, que es jefe del servicio de inteligencia egipcio, que ha trabajado secretamente para la CIA en no pocas ocasiones, secuestrando a personas. El ejército egipcio, se ha sabido recientemente, que está entrenado y pertrechado por armas norteamericanas. No me digan que no es todo esto sospechoso. No me digan que no les da un retrato robot de lo que puede estar ocurriendo y de la mano que se encuentra detrás de todas estas desestabilizaciones en los países islámicos. ¿Creen que en Libia sucederá lo mismo? Hace mucho que Gaddafi estrechaba, no hace mucho, hace más bien poco, Gaddafi estrechaba la mano de Silvio Berlusconi. ¿Por qué? Bien, ¿creen ustedes que Berlusconi le estaba dando la mano a Gaddafi porque es un líder que exalta los derechos humanos de los ciudadanos que viven en su país? Pues no, no. Es sencillamente por los intereses económicos multimillonarios que tiene Italia con Libia. Ahí está, el dinero. Pero sobre el dinero hay más cosas, hay más cosas. Nos quedamos ahí. Es una capa freática que nos da un indicios de qué es lo que está sucediendo. Sigue al dinero y encontrarás la solución a el enigma. Bien, continúo. Túnez, desde mi punto de vista, fue un ensayo, una especie de tubo de ensayo, un experimento de lo que habría de venir, una especie de juego de guerra perfectamente estructurado y planificado. Aquello funcionó bien, exportemos este potencial que tenemos para controlar a los países islámicos. Es normal que se levanten, es razonable, lo digo yo y desde aquí, son países que están sometidos. Pero ¿quién está detrás? Esto es una bomba controlada. Argelia, Bahrein, Djibouti, Egipto, Irak, Jordania, Libia, Mauritania, Marruecos, Sudán, Siria, Túnez, Yemen. 13 de los 22 países que conforman la Liga Árabe tienen los mismos problemas. Y muchos de ellos, la gran mayoría, grandes productores de hidrocarburos y poseedores de enormes recursos minerales. Mucho dinero que no se puede dejar en manos de reyezuelos o líderes militares o golpistas o falsas estructuras democráticas camufladas, etcétera, etcétera. No, eso tiene que estar bajo el control de ese imperio que he hablado antes y que usted tiene que deducir quién es. Seguro que ya lo sabe. ¿Dónde está el misterio? Quizás en este misterio no encontramos a los buenos por ninguna parte. El intervencionismo europeo y norteamericano, sea este política o militarmente, solo puede tener como fin el saqueo de esos recursos naturales de esos países, controlados por Occidente. Entonces, y como decía el gran David Icke, quizás todo esto es una especie de banda de ladrones que se pegan en ambos bandos, pelean entre ellos para ver quién se hace con el botín. No encontramos el bien por ningún sitio. Piense en todo esto. Al final veo y percibo que los pueblos seguirán empobrecidos, reprimidos y en manos de otras políticas que serán lo mismo que ahora tienen. Más de lo mismo, camuflado por una falsa democracia en manos de ese imperio para poder controlar esos recursos económicos que tienen y de ese modo aumentar su cuenta de beneficios. Nada es lo que parece. Como ya he dicho, nada es lo que parece. Me recuerda mucho a Wikileaks. Wikileaks, que es un proyecto desinformador del Pentágono, sabiamente creado y estructurado por los norteamericanos y encubierto para reorientar las miradas de los ciudadanos en bobadillas y chismorreos entre embajadas, que lo único que hacen es desviar la atención de donde está el meollo de la cuestión, donde está el auténtico problema del que no nos están contando nada. Pero continúo. Los humanos somos muy fácilmente manipulables.
Somos borregos. Es hora de despertar. Cada paso, cada noticia, cada información que recibes está preparando tus decisiones para que éstas estén manipuladas en beneficio de esos poderes que en muchas ocasiones ni siquiera vemos. Son como sombras. Y todos sabéis a qué sombras me estoy refiriendo. Esas sombras que están en esos poderes, que incluso es difícil especular para poder encontrar un nombre adecuado a las mismas. Pero que muy por encima a todos esos nombres que mediáticamente conocemos, que la oligarquía mundial conforma. Bien, sin más, y desde Mundo Desconocido, no sé si os he aportado respuestas o os he generado más dudas, pero lo único que os pido es que seáis más analíticos con respecto a todo lo que está ocurriendo en esos países. Al final, el tiempo nos dará o nos quitará la razón. Demos cuerda al reloj para descubrir dónde está. Sin más, desde Mundo Desconocido, nos vemos en el próximo programa.